La siguiente pregunta dice, de los siguientes, uno no es factor de riesgo para la disfunción pulmonar en el posoperatorio. Tabaquismo intenso, obesidad, edad avanzada, operaciones intratorácicas o antecedente de tromboembolia pulmonar. ¿Cuál será? ¿El tabaquismo intenso será un factor de riesgo para complicaciones pulmonares? Sí, ¿no es cierto? El tabaquismo intenso definitivamente sí. ¿La obesidad? ¿Sí o no? También. ¿Por qué? Cuando el paciente es sometido a una cirugía, en general tiene dos problemas cuando vuelve a ventilar normalmente por sí solo. Uno es el tema del dolor, ¿ok? Por la incisión, por el corte, por el mismo trauma quirúrgico que tiene. Hay dolor, eso le impide ventilar adecuadamente. Y dos, es el peso que tiene que movilizar con cada ventilación. El obeso, por ende, en general, va a ser sometido a cirugías con incisiones más grandes, con traumas más grandes, por el panículo adiposo que tiene, por la piel, el espacio entre la piel y la cavidad torácica o cavidad abdominal. Entonces, eso va a incrementar el dolor. Uno. Y dos, el obeso cuando intenta ventilar, intenta respirar, no es igual que un paciente delgado. El paciente delgado va a movilizar poca cantidad de grasa, ¿no? Que tiene un peso específico. En cambio, el obeso tiene que movilizar, además de tener ya el dolor, tiene que movilizar ese sobrepeso que tiene que empezar a movilizarlo para poder ventilar solo. Además que en general los pacientes obesos son sedentarios, tienen masa muscular hipotrófica. Por ende, su ventilación es más difícil en el posoperatorio. Por esa razón, la obesidad es un factor de riesgo para trastornos o complicaciones pulmonares. Muy bien, la edad avanzada. La edad avanzada también, casi por la misma razón, ¿no? Los ancianos tienen menos reserva fisiológica y tienen por lo general músculos hipotróficos en relación con un paciente joven, ¿no? Operaciones intratorácicas, obviamente, ¿verdad? Si hay operaciones dentro del tórax, va a haber más posibilidades de tener complicaciones pulmonares. Los antecedentes de tromboembolia pulmonar van a ser factores de riesgo para presentar futuras trombosis venosas profundas, ¿ok? Pero no necesariamente patología o complicaciones pulmonares per se. Cuando hay una tromboembolia pulmonar, la complicación es vascular, porque los trombos, los coágulos que se forman dentro de las venas viajan hasta la arteria pulmonar, bloquean la circulación y producen distrés respiratorio. ¿Okay? Pero son complicaciones vasculares. La tromboembolia pulmonar es una complicación vascular. ¿Okay? Es una complicación vascular. Entonces, de las siguientes, uno no es factor de riesgo para disfunción pulmonar en el posoperatorio, son los antecedentes de tromboembolia pulmonar. Muy bien. Así como había el riesgo quirúrgico cardiológico, hay un riesgo quirúrgico neumológico, ¿verdad? Igual va del 1 al 4. No van a preguntarles o no les van a pedir que haya un riesgo neumológico, pero ¿qué cosa deben recordar ustedes del riesgo quirúrgico neumológico? ¿Qué cosa toma en cuenta? Lo que va a tomar en cuenta son si es fumador crónico o si hay enfermedades crónicas pulmonares. Básicamente esos son los dos puntales en los cuales se sustenta esto. ¿Ok? El hábito de fumar y la presencia de enfermedades pulmonares crónicas. Eliminando esos dos factores, muchas veces el riesgo neumológico disminuye. ¿Ok? Por eso es que los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente deben dejar el hábito de fumar, por lo menos un mes antes. Muy bien, habíamos hablado en la pregunta anterior de que la tromboembolia pulmonar es una complicación vascular, ¿verdad? Si bien es cierto, va a producir un distrés respiratorio,
pero es una complicación vascular. La esencia, el fundamento de esta complicación se da en las venas. ¿Cómo se produce la tromboembolia pulmonar? La tromboembolia pulmonar se produce por la formación de coágulos dentro de las grandes venas en los miembros inferiores. Estos coágulos en algún momento se desprenden de estas venas, viajan por la vena cava, llegan a la aurícula derecha, de ahí al ventrículo derecho, luego a la arteria pulmonar y se enclavan en los vasos terminales de las arterias pulmonares. Por ende, la zona donde va a estar formando o donde va a alojarse el coágulo, esa zona no va a servir para el intercambio gaseoso. Va a haber como un secuestro de esa zona del pulmón. A eso se llama la tromboembolia pulmonar. En general es una enfermedad severa, es una complicación severa con riesgo de muerte. Todo paciente que va a ser sometido a una cirugía larga, a una cirugía ortopédica o es obeso, debe tener o debe recibir profilaxis para la tromboembolia pulmonar como parte de la preparación preoperatoria. Y la profilaxis para la tromboembolia pulmonar se da de dos formas, una forma mecánica y una forma química, ¿no? Hay dos formas de hacer profilaxis. La mecánica es usar dispositivos de compresión neumática o medias elásticas, ojo, con esta frase, de compresión graduada, ¿ok? Que tengan grados de compresión. No se trata de vendar nada más el miembro inferior, como normalmente se hace, ¿ok? Que es un remedio que se trata de hacer o se trata de simular las medias de compresión graduada, ¿ok? Lo mejor que hay es hay dispositivos de compresión neumática, ¿no? A las piernas del paciente se les coloca una especie de manguito como para el que se usa para inflar la presión, y este va a ir comprimiendo cada cierto tiempo, favoreciendo el retorno venoso, ¿ok? A eso se llaman dispositivos de compresión neumática. O medias elásticas que tienen grados, que tienen presión. Hay medias de baja presión, de mediana presión y de alta presión, dependiendo del riesgo que tenga los pacientes y cómo esté su circulación venosa en miembros inferiores. Y la otra que se usa es la profilaxis química, ¿ok? La profilaxis química se usa para este fin la heparina. La heparina a dosis bajas, 5.000 unidades cada 12 horas, o heparina de bajo peso molecular, que se va a dar también cada 24 o cada 12 horas, ¿no? Entonces, ¿qué deben recordar ustedes? Que la profilaxis de la tromboembolia pulmonar se da de dos formas, de la forma mecánica y de la forma química, ¿ok? ¿Qué pasa cuando ustedes van a hacer o tienen un paciente que va a ser sometido a una cirugía que probablemente podría generarle trombos en las piernas? Por ejemplo, una cirugía ortopédica. Es un paciente con una fractura de cadera, va a ser sometido a una implantación de una prótesis de cadera. Es un paciente obeso, tiene riesgos de hacer tromboembolia pulmonar. Además tiene el antecedente de haber hecho una trombosis venosa profunda en algún momento y es alérgico a la heparina, ¿ok? No pueden usar heparina. En ese caso, solo en ese caso, se están usando unos filtros, ¿no? Hay unos filtros que se ponen mediante un procedimiento endovascular, unos filtros dentro de la vena cava. Se dice que funciona en más del 95 o 96% en la prevención de la embolia pulmonar y obviamente, como les dije, se usa en pacientes con antecedentes de tromboembolia o trombosis venosa profunda que son alérgicos o donde la heparina no se puede usar, ¿ok? De la profilaxis de la tromboembolia pulmonar ustedes deben de recordar dos cosas. Uno, que hay una profilaxis mecánica, ¿no? Dispositivos de compresión o medias elásticas, y la profilaxis química, en la que se usa la heparina. Esas dos cosas podrían preguntarles. Cuando hay riesgo bajo, cirugía corta, paciente no obeso, cirugía que no tenga que ver con los miembros inferiores, no es cirugía ortopédica, ¿no? Lo que se usa son medias compresivas y de ambulación temprana. Si el riesgo es moderado,
la cirugía va a durar más de 3 horas, el paciente es obeso, etc. Se usan medias compresivas y heparina a dosis baja, ¿no? 5.000 unidades cada 12 horas, ¿no? Eso es lo que más se usa. Si el riesgo es alto, se debe usar las medias compresivas, más heparina, la convencional, o la heparina de bajo peso molecular, 20 unidades en general cada 12 horas, ¿no? La enoxaparina, la que se está usando con más frecuencia ahora. Entonces, de acuerdo al riesgo, también se va a usar la heparina, ¿ok? Esto es lo que les comentaba del tromboembolismo, ¿no? En general, la trombosis venosa profunda que se presenta en las grandes venas de los miembros inferiores, las venas que están por encima de la rodilla, ese es un dato importante que deben de recordar, las venas que están por debajo de la rodilla en miembros inferiores no aumentan el riesgo de presentar una tromboembolia pulmonar, más sí las venas que están por encima de la rodilla. Una trombosis venosa profunda a nivel de las venas en el muslo tienen un alto riesgo de hacer tromboembolia pulmonar más adelante. Estos trombos en algún momento va a desprenderse parcialmente o en su totalidad del coágulo que está dentro de la vena, va a viajar por la vena cava, va a llegar a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, al cono, a la arteria pulmonar y de ahí va a dirigirse al pulmón. Cuando la trombosis o el tromboembolismo es masivo, en general es incompatible con la vida, ¿no? El paciente fallece y rápidamente, es como si le quitaran la posibilidad de respirar, ¿no? Muere como asfixiado. ¿Okay? A pesar que esté ingresando aire a los pulmones, no se produce la hematosis, no se puede producir el intercambio gaseoso, entonces el paciente muere por hipoxia. ¿Okay? Es muy importante entonces la prevención de esta enfermedad. Si es que la tromboembolia no es masiva, se puede revertir usando tratamiento médico. Se puede anticoagular al paciente, se puede dar sustancias que van a romper y van a diluir el coágulo, o se puede hacer una cirugía para el retiro de este. ¿Okay? Pero en general la prevención es lo que se debe hacer en estos casos. Entonces, ¿cuándo van a prevenir una tromboembolia pulmonar? Cuando existen factores de riesgo para esto. ¿Okay? De ahí viene la pregunta, dice, ¿son factores de riesgo para la aparición de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, excepto fumadores crónicos, portadores de neoplasias, cirugía ortopédica, obesidad o insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Cuál será? A ver, la insuficiencia cardíaca congestiva va a ser un factor de riesgo porque estos pacientes van a tener éstasis venoso, ¿no? Per se. Este éstasis venoso va a predisponer a la formación de coágulos y obviamente al tromboembolismo. La obesidad también. Los obesos, por la gran cantidad de grasa que tienen, van a tener siempre un cierto éstasis venoso. ¿Okay? La cirugía ortopédica es el factor de riesgo más importante para realizar o para tener una trombosis venosa profunda y obviamente un embolismo pulmonar. Los portadores de neoplasias, especialmente el cáncer de colon, va a estar asociado a trombosis venosa profunda. Los fumadores crónicos, en cambio, no tienen ninguna relación, el fumar crónicamente no tiene relación con la tromboembolia pulmonar ni la trombosis venosa profunda. Si bien es cierto, el hábito de fumar es de repente el factor de riesgo más importante para complicaciones respiratorias, pero no es factor de riesgo para tromboembolia pulmonar. Ojo con ese dato, ¿ya? No se vayan a confundir. Muy bien, acá la alternativa es la A. Muy bien. También del tema, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el régimen que ha demostrado que tiene beneficios para la profilaxis del tromboembolismo postoperatorio? 1. Deambulación temprana. 2. Compresión elástica de miembros inferiores.
3, bajas dosis de heparina. Y 4, heparinización total, ¿no? De estas 4, ¿cuáles han probado que tienen utilidad en el manejo, en la prevención de la tromboembolia pulmonar, ¿no? El tromboembolismo en el postoperatorio? A ver, vayamos. La deambulación temprana, ¿protegerá o no del tromboembolio, de la tromboembolia o de la trombosis venosa profunda? Sí, ¿no es cierto? Cuando uno deambula, el hecho de pisar con la planta del pie hace que en la planta del pie nosotros tenemos un plexo venoso, la suela de Lehar se llama. Ustedes pisan totalmente con la planta del pie y esa suela venosa se va a evacuar, ¿no? Y eso actúa como una bomba de inicio de la sangre. Al actuar como una bomba de inicio, va a expulsar la sangre de la planta del pie hacia el empeine, hacia la pantorrilla, y al deambular los músculos se van a contraer de la pantorrilla, del muslo, y van a hacer efecto de bomba, a ayudar al retorno venoso. Entonces, la deambulación protege contra la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, obviamente. Ok. La compresión elástica de miembros inferiores, ¿será o no? Sí, dijimos, ¿no es cierto? Compresión elástica de miembros inferiores, y especialmente si es con medias elásticas graduadas, o sea que tienen gradación, 15, 8, 10 milímetros de mercurio de presión, paulatinamente van disminuyendo la presión que ejercen, o si son aparatos neumáticos. Pero la compresión de los miembros inferiores sí ha demostrado que tiene utilidad. Bajas dosis de heparina también, ¿no es cierto? Es el puntal, digamos, de la prevención de la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. La heparinización total, si ustedes a un paciente le dan, lo anticoagulan con heparina, ¿no? Eso significa heparinización total. Obviamente no va a tener la posibilidad de que haga trombosis venosa profunda, pero a un paciente que va a ser sometido a cirugía no lo pueden heparinizar, pues, ¿no? No puede estar anticoagulado. Entonces aquí la respuesta es las 3 primeras, ¿no es cierto? 1, 2 y 3 van a tener efecto, ¿no? Beneficios. La 4 no, pues, ¿no? La 4, la heparinización total, ¿no? No se puede anticoagular a un paciente para disminuir el riesgo de TEP nada más. Muy bien. Además, que a un paciente lo ve el cardiólogo, lo ve el neumólogo. Muchas veces, si el paciente, por ejemplo, es diabético, tiene que verlo el endocrinólogo. Si el paciente es nefrópata, lo verá el nefrólogo. El especialista que de todas maneras tiene que evaluar en el preoperatorio a un paciente es el anestesiólogo, ¿no? Y el anestesiólogo ha creado, o crearon hace mucho tiempo ya, y todavía está vigente hasta la actualidad, una escala de riesgo anestésico, a la cual le han llamado el ASA. ¿Okay? Es una escala del estado físico de la Sociedad Americana de Anestesiología. ¿Okay? La van a catalogar desde la 1 hasta la 5. El ASA 1 es aquel paciente aparentemente sano y menor de 70 años. El ASA 2 es aquel que tiene una enfermedad sistémica leve, por ejemplo, puede tener una diabetes de inicio que está bien controlada, que no tiene complicaciones, o que es sano, no tiene ninguna enfermedad, pero tiene más de 70 años. El ASA 3 es aquel paciente que tiene una enfermedad sistémica severa, no incapacitante, o sea, le permite hacer y valerse por sí mismo. El ASA 4 es aquel paciente que tiene una enfermedad sistémica severa, incapacitante, ¿no? Que ya le limita su actividad diaria, una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, ¿no? Con disnea a pequeños esfuerzos, ¿no? Que no puede deambular adecuadamente, no puede subir, bajar gradas, etc.
Un ASA 5 es aquel paciente que está moribundo, que la expectativa de vida que tiene es menos de 24 horas sin la cirugía, ¿no? Es un paciente extremadamente delicado. Entonces, esta clasificación es importante que recuerdo. Han preguntado sobre el ASA más de una vez, ¿ok? Y no es muy complicada. Si ustedes ven el riesgo quirúrgico, el riesgo neumológico, el ASA es mucho más sencilla de realizar. Entonces, la pregunta que vino es así. Dice, un paciente con diagnóstico de hipertensión arterial, controlada con antihipertensivos, sin daño de órganos blancos, ¿no? No hay daño cardíaco, no hay daño renal en la vista, etc. En espera de una intervención intratorácica, se catalogará como ASA 1, ASA 4, ASA 3, ASA 2 o ASA 5. Sería un ASA 2, ¿no es cierto? Un ASA 2. Muy bien. ¿Ok? Entonces, esa clasificación ASA, recuérdenla. ¿Ok? Recuérdenla que no es difícil de tenerla. ¿Ok? No se olviden. El 1 es el sano, menor de 70 años. Si quieren el otro extremo, el 5 es el paciente moribundo. Y en el intermedio están los que tienen enfermedades sistémicas, pues, leve o incapacitante. Muy bien. La 14 dice, para disminuir el riesgo de accidente laboral en el quirófano, se debe tomar las siguientes medidas, excepto el uso habitual de doble guante, no palpación de objetos punzantes, manejo de agujas de suturas con instrumental, uso de la bandeja instrumental, o las agujas deben ser reencapsuladas para evitar punciones. ¿Cuál será? ¿Qué es lo que deben hacer para disminuir el riesgo de accidentes laborales? Excepto C. O sea, todo es correcto excepto uno. ¿Cuál es el excepto? ¿Cuál es falso? O véanlo de otra forma. De estos, ¿cuál les va a aumentar el riesgo de accidentes laborales? ¿El uso habitual de doble guante les protegerá de un accidente laboral o les aumentará el riesgo? Está probado, ¿no? Mediante estudios, metaanálisis, etcétera, que el uso habitual del doble guante va a disminuir las posibilidades de contagio incluso cuando hay punciones durante los procedimientos, no solo en sala de operaciones, para poner una vía endovenosa, tomar un AGA, hacer una punción lumbar, etcétera. ¿Ok? Entonces el uso habitual de doble guante protege. ¿Ok? Protege. Muy bien. No palpación de objetos punzantes. Obvio, ¿no es cierto? Si ustedes no van a palpar agujas, obviamente van a tener menos posibilidades de hincarse. Lógico. Manejo de agujas de suturas con instrumental. Por obvias razones también, ¿no es cierto? Si ustedes solamente van a agarrar las agujas con pinzas o con portaagujas, la posibilidad que se hinquen pues es muy difícil. El uso de la bandeja instrumental, ¿será o no? ¿Qué cosa es la bandeja instrumental? ¿Saben? Normalmente la arsenalera o la instrumentista tiene su mesa de mayo, ¿no es cierto? Donde pone su instrumental. El cirujano está operando a su lado. Normalmente, ¿cómo se pasan los objetos entre la enfermera, instrumentista y el cirujano? El cirujano le pide y la instrumentista le da la mano, ¿ok? Pero cuando se trata de objetos punzantes u objetos cortantes, la instrumentista debe tener un recipiente, una bandeja o una riñonera, donde cuando le pide al cirujano, por ejemplo, el bisturí, ella debe ponerlo en la riñonera y el cirujano alzar de la riñonera y no de la mano del instrumentista. Cuando le pide una sutura, la enfermera debe cargar la sutura en el portaagujas y ponerlo en la bandeja instrumental. Y el cirujano o la cirujano debe alzar de la bandeja, no pasarlo de la mano directamente. A eso se llama la bandeja instrumental. Se usa para objetos cortantes o punzantes. ¿Ok? Muchas veces no se usa esto, pero eso es lo que está normado, debería usarse. Obviamente, la posibilidad que se hinquen
es menos si se usa esa bandeja, ¿ok? Porque muchos de los accidentes, cortes o punciones se da en el momento que se pasa de mano a mano el objeto punzante o cortante, el bisturí o la aguja, ¿ok? Dice, las agujas deben ser reencapsuladas para evitar punciones. ¿Servirá o no? El hecho de reencapsular las agujas más bien aumenta el riesgo de las punciones. No se debe reencapsular, nunca se debe reencapsular una aguja si la han usado en un paciente. Si ustedes agarran y hacen una punción, ponen anestesia local, digamos, a un paciente, esa aguja no la deben reencapsular, o sea, no la deben tapar posteriormente. Porque en ese momento en que ustedes tapan o reencapsulan la aguja, ahí es donde se hincan, pues, ¿no? Eso está proscrito, no se debe hacer. Normalmente ustedes colocan la anestesia, por ejemplo, que es lo que la mayoría de ustedes seguramente ha hecho o va a hacer en su trabajo diario, y después de colocar la anestesia tienen que descartar la aguja en un recipiente rígido, ¿ok? No lo reencapsulen. Si eventualmente no tienen recipiente rígido a la mano y van a reencapsular la aguja, podrían preguntarles también cómo lo deben hacer. Hay una técnica, así se llama, la técnica de una mano. O sea, una mano la ocultan y con la otra mano reencapsulan la aguja, ¿ok? Sin sujetar con dos manos. Esa es la forma de protegerse. Entonces, las agujas jamás deben ser reencapsuladas para evitar punciones. ¿Qué se debe hacer con una aguja? Se debe desechar en un recipiente rígido. ¿Ok? Entonces, la respuesta acá es la E. ¿Ok? Esto vino en un examen anterior. Ojo con este tipo de preguntas. ¿Ya? Podría parecer que el hecho de tener reencapsulada la aguja les va a proteger que se hinquen, ¿no es cierto? Porque va a estar protegida, la punta no va a estar al aire libre, pero eso es falso. No se debe reencapsular las agujas. Muy bien. También les podrían preguntar, ¿el riesgo de contagio es mayor con una aguja con luz o una aguja de sutura? O sea, una aguja hipodérmica, una que usan para poner inyecciones. ¿Es más peligrosa que una aguja de sutura o es más peligrosa la aguja de sutura que la aguja hipodérmica? ¿Cuál es más peligrosa? ¿Con cuál tienen más riesgo de contagio? Con la hipodérmica, con las agujas que tienen luz, o sea, que son huecas, sirven para poner o extraer sustancias del cuerpo, tienen más posibilidades o tienen más riesgo de producir contagio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes han usado esa aguja, en general la sangre o los fluidos van a quedar en la luz de la aguja. Y si ustedes se hincan, se van a inocular directamente. En cambio, la aguja sin luz, la aguja que se usa para sutura, por ejemplo, puede estar contaminada en los bordes. Y si ustedes normalmente no ve que se usa un guante, hay veces el guante va a disminuir porque va a atrapar los detritus orgánicos antes de hincar la piel, ¿ok? Entonces, eso les podrían preguntar también. El riesgo es más alto si se usa o si el accidente es con una aguja con luz, así se llama, una aguja que tiene luz, ¿ok? O sea que se usa para extraer o inyectar sustancias. Muy bien. La siguiente pregunta tiene que ver con el estado nutricional del paciente, ¿ok? Así como hay un riesgo debido a patologías cardíacas, a patologías pulmonares, hay riesgos si es que el paciente está desnutrido, si tiene un problema nutricional. De ahí viene la pregunta. Respecto a la valoración, dice, del estado nutricional preoperatorio, es falso. Si existe pérdida del 20% del peso corporal, aumenta la mortalidad quirúrgica. La aparición de ISO significa infección de sitio operatorio. ¿Ok? La aparición de infección de sitio operatorio no tiene relación con el estado nutricional, más sí con mala asepsia. Niveles de albúmina sérica menos de 3 gramos por decilitro indican desnutrición. Niveles de transferrina sérica menos de 200 miligramos por decilitro indican desnutrición también. Las tasas de dehiscencia de sutura se incrementan en pacientes desnutridos. ¿Cuál será lo falso ahí? ¿Qué es lo incorrecto?
vayamos, lo que es más obvio, ¿no? Dice, las tasas de dehiscencia de suturas se incrementarán en desnutrición. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Cuando un paciente está desnutrido, tiene albúmina baja, obviamente va a tener menos sustrato, menos colágeno. Las posibilidades de que las suturas que ustedes han hecho se abran, no peguen, no cierren, van a ser altas. Entonces, eso es cierto. Los niveles de albúmina sérica menos de 3 gramos por decilitro indican indirectamente desnutrición, ¿sí o no? Es un marcador, ¿no es cierto? La albúmina es un marcador de desnutrición. Si tiene menos de 3 gramos por decilitro, ya está indicando un cierto grado de desnutrición. Lo mismo con los niveles de la transferrina sérica, ¿no? Son marcadores de desnutrición. Muy bien. Les queda estos dos. Si existe pérdida del 20% del peso corporal, aumenta la mortalidad quirúrgica. Y lo otro dice, la aparición de infección de sitio operatorio no tiene relación con el estado nutricional, más sí con mala asepsia. ¿Cuál será? La posibilidad que se infecte un paciente, ¿no? Que tenga una infección de sitio operatorio, la herida de un paciente, será más alta si está bien nutrido. ¿Tendrá que ver la nutrición respecto a un paciente desnutrido, sí o no? Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Ok? Entonces, la aparición de infección de sitio operatorio sí tiene pues relación con el estado nutricional, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Si tiene menos albúmina, probablemente va a tener menos globulinas, va a tener menos posibilidad que los anticuerpos lleguen a esa zona, menos movilidad de macrófagos, ¿ok? Los tejidos van a ser de mala calidad y va a haber más posibilidades de infección de la herida. Si existe pérdida del 20% del peso corporal, aumenta la mortalidad quirúrgica, eso es cierto, ¿no? Si es que hay una disminución ponderal marcada, va a haber mortalidad quirúrgica. Incluso si existe un 10 o un 15% de pérdida del peso corporal o del peso corporal ideal, ya va a haber complicaciones, van a aumentar el riesgo de complicaciones, en general, complicaciones posoperatorias. Si se llega al 20%, va a aumentar la mortalidad quirúrgica. ¿Ok? Muy bien. La pregunta 16 es parecida a la anterior. Dice, uno de los factores nutricionales no incrementa el riesgo en pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas. La transferrina, menos de 200 miligramos por decilitro. Pérdida de peso reciente mayor al 10%. Menos del 80% del peso corporal ideal. Albúmina sérica, menos de 3 gramos por decilitro. E índice de masa corporal de 22. ¿Cuál será? De 22, ¿no es cierto? ¿Por qué? 22, ¿qué significa? Normal, ¿no es cierto? Normal. Un índice de masa corporal de 22 es a lo que muchos aspiramos a tener. Es lo normal. La transferina menor de 200 y la albúmina menos de 3, esos son marcadores de desnutrición. Pérdida de peso reciente menos del 10%, también. Reciente significa menos de un mes. ¿Ok? Menos del 80% del peso corporal ideal también, ¿no? Es parecida a la anterior, ¿no es cierto? Y les decían pérdida del peso del 20% aumentaba la mortalidad. Casi le están preguntando acá el complemento, ¿no? Menos del 80% del peso corporal ideal se asocia pues a complicaciones.